ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. ¿Qué dice que hizo Dios? Escogió Dios para avergonzar a lo sabio. ¿Qué más dice ahí? Y lo débil del mundo, que otra vez volvió a hacer, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí miren lo que dice el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué volvió a hacer Dios? Escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en ¿qué? En su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, dice, ¿no? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos tener un tiempo con la Escritura, con que tu Santo Espíritu pueda guiar, santificar tu palabra, pero también dirigir y poder, Señor, enseñarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Señor, necesitamos de ti. Somos un pueblo que no podemos vivir independientes del soberano. Necesitamos vivir bajo la sombra tuya. Y tú dices, Señor, el que habita a tu abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, en esta mañana queremos pedirte que si estamos pasando por momentos de falta de dirección, tú puedas dirigirnos. Que si de repente, Señor, entre nosotros hay gente desanimada, tú puedas alentar, fortalecer nuestros músculos espirituales, para que podamos continuar en la senda que Cristo nos ha dejado. Enséñanos, Señor, si estamos a punto de desertar en algún ministerio o de la obra tuya que nos has encomendado, a poder considerar con seriedad los caminos tuyos, Señor. En esta mañana pedimos que abras nuestro corazón al abrir tu palabra y que puedas ayudarnos a tener una voluntad dispuesta a obedecer a los mandamientos que nos recrean. Gracias te damos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 12. Mi hermano, y ese va a ser el libro que vamos a estar estudiando hoy día y otros más. Hechos, capítulo 12, ese fue un pasaje introductorio para leer un poquito lo que Dios escoge en este mundo, ¿ya? Y hoy día vamos a ver personajes, o comenzamos la nueva serie de estudios de personajes no muy poco conocidos en la palabra de Dios. Quiero hacerles una pregunta. Cuando uno piensa en una persona que Dios usa, por lo general, ¿en quién pensamos? Tal vez en un predicador grande en esta vida, tal vez en un famoso evangelista, tal vez en una persona de clase social muy elevada. Pero la pregunta sería en esta mañana, ¿qué clase de persona Dios utilizó en el Nuevo Testamento? ¿Qué clase de personajes han sido usados por Dios, que a veces son hasta personajes en la Biblia considerados como anónimos en la Escritura, de los cuales vamos a estar estudiando todos estos domingos? Y la verdad, hermanos, tengo que comenzar con esta pregunta porque venimos de una cultura que idolatra al fuerte, una cultura que idolatra al hermoso, alaban a los ricos, y parece ser que el poder, la educación y las riquezas son cumbres para que a uno lo eleven por encima del ordinario, ¿cierto? Y normalmente son reconocidos como hombres famosos en el mundo. Pero todas estas prioridades no son consideradas para Dios como algo vital para usar a una persona. Dios tiene las prioridades invertidas en esta vida. Cuando Dios escoge personas para usarlas, parece ser que Él se deleita en usar personas, como hemos leído en Corintios, personas que son consideradas en esta vida como lo vil y lo menospreciado, personas que quizás ante el ojo humano valen muy poco, personas que por lo general han sido para el mundo fracasados. Una vez el apóstol Pablo dijo que nosotros los cristianos incluso para el mundo somos considerados hasta como la escoria. ¿Ya? Eso lo menciona en el libro de Corintios. Somos aún hecho espectáculo en el mundo como la escoria de este mundo. Pero la Biblia nos dice que Dios escoge personas así porque Él se deleita, y dice en la escritura que acabamos de leer en Corintios que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios parece ser que tiene en mente muy clara usar personas así. En la vida cristiana, hermanos,
Hemos escuchado de personajes así, por ejemplo, un gran predicador, Billy Graham, un hombre con algunos problemas tuvo, físicos, otros problemas quizás sociales. Fue en alguna manera en sus primeros años discriminado y Dios lo usó luego grandemente para proclamar el Evangelio en los Estados Unidos. Antes de él hubo un gran predicador llamado Billy Sunday, un hombre no muy elocuente, pero que traía multitudes a los pies del Señor por el poder que Dios le dio. John Newton, un hombre que había vivido una vida cristiana hipócrita, una vida donde llegó hasta vomitar de borrachera en un barco, y él llegó a ser un hombre que esclavizaba personas, y llegó a notar que él llegó a ser un esclavo del pecado, y Dios lo usó luego de haberse este hombre arrepentido para Dios. Hombres como Spurgeon, un hombre que tenía una enfermedad, parece ser que era migraña, no sé, que siempre después de cada sermón estaba a un lado del templo, dice, llorando porque se sentía el hombre más miserable de esta vida. Y así, en la Biblia y en la vida podemos encontrar personajes así. No sé si ustedes han escuchado de Dwight Moody, por ejemplo, un hombre que hasta el día de hoy un seminario se llama el Seminario Teológico de Dwight Moody. Un hombre que se dice que no hablaba bien incluso el inglés. Se dice que si alguien conocía bien la gramática, la gente decía que él la destrozaba, para que lo entiendan. Y una vez fue a Nueva Inglaterra y cuando él predicaba, nadie se atrevía a decirle el problema que él tenía. Y una vez alguien le dijo a un conserje que ponga una nota encima del púlpito donde él estaba compartiendo la palabra de Dios, y simplemente encontró una frase al predicar: tonto. Y él dio gracias porque nadie se había atrevido a decirle lo que él creía de sí mismo incluso, porque no tenía un buen vocabulario. Pero Dios lo usó tremendamente este hombre para compartir el evangelio a multitudes. Ahora, en esta mañana vamos a ver un personaje que poco sabemos de él y que lo que sabemos no es suficiente para aclarar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este es el personaje llamado en la Biblia Juan Marcos. Es un hombre que aparece en la Escritura y vamos a ver algunas referencias de Juan Marcos. En primer lugar, miren conmigo Hechos capítulo 12. Observen lo que estaba sucediendo en el versículo 12. Hechos 12:12. Vamos a leer todos juntos. Lean conmigo. Dice así: habiendo considerado esto, llegó a casa ¿de quién? De María, la madre ¿de quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué dice ahí la Biblia? Estaban reunidos orando. ¿Saben lo que había sucedido? Si tú lees bien el contexto de este pasaje, la Biblia nos dice que el rey Herodes había echado mano a personajes del cristianismo en aquel tiempo, y habían dos especialmente, Jacobo y Pedro. La Biblia nos dice que el rey Herodes mandó decapitar a Jacobo, lo hizo matar a espada, para que lo entiendas. Pero esperó por una fiesta judía, los panes sin levadura, a matar a Pedro también. Y Pedro dice que estaba custodiado con 4 soldados romanos. Pero la iglesia, dice la Biblia, hacía oración sin cesar. Y entonces Dios envió en la noche su ángel y le quitó las cadenas, abrió la puerta de hierro. Y Pedro dice que pensó que era una visión de sueño y no podía creer lo que estaba sucediendo. Así que el ángel le guió a Pedro afuera de la cárcel. Y dice que cuando Pedro empezó a avanzar en la calle, dice, consideró ir a la casa de una persona. ¿Cómo se llamaba la persona? María. Y en su casa había una iglesia donde había gente reunida, justamente los que estaban orando. Cuando él toca la puerta, la Biblia nos dice que sale una muchacha llamada Rode, y cuando ve a Pedro, lo mira, cierra la puerta y se entra. Y se quedó atónita, no podía creer lo que había sucedido. Dios había respondido rápidamente su oración. Y acá la Biblia nos dice que Juan Marcos era hija o hijo de una mujer judía llamada María. Y la Biblia nos describe a muchas Marías. Por ejemplo, María, la madre de Jesús. María, la llorona, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Magdalena, eso sí saben. ¿Ya? Y había muchas Marías, ¿no? Y una de esas Marías era María, la de Jerusalén, para describir a la mamá de Juan Marcos. Ahora, noten que había gente reunida ahí. Algunos estudiosos nos dicen que María, la madre de Juan Marcos, era una mujer acomodada, porque ser cristianos en Jerusalén en ese tiempo, para no ser tan perseguidos, se requería tener una posición económica o una estabilidad social un poco más elevada de lo normal. Y otro, porque tenía una casa lo suficientemente grande como para congregar una iglesia y para reunirla para orar. Así que parece ser que Juan Marcos, el personaje que estamos viendo ahora, era una persona acomodada y vino de una vida, parece ser, de buenos placeres, de buenas comodidades, como te repetía.
Nada se sabe acerca de su padre, hermanos. Nada se nos dice en cuanto a la palabra de Dios con respecto a su progenitor. Pero sí sabemos que era familiar de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Miren conmigo, sin perder Hechos, Colosenses capítulo 4. Miren un ratito en sus Biblias, Colosenses capítulo 4. Vamos a ver quién era él. Colosenses capítulo 4. Observen conmigo el versículo 10. Ahí se menciona a Marcos. Y la Biblia nos dice que había una iglesia en su casa, pero era sobrino de Bernabé. Miren Colosenses 4, vamos a leer todos juntos el versículo 10. Leamos, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién más aparece en la escena? Marcos, el sobrino de quién, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué dice ahí? Recibidle. Volvamos al libro de los Hechos. Entonces, ¿quién era Juan Marcos según la Biblia acá? ¿Era sobrino de quién? De Bernabé. Ahora, esto es algo importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque parece ser que Juan Marcos se convirtió con el ministerio del apóstol Pedro. Miren conmigo un ratito, sin perder Hechos, Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Miren Primera de Pedro capítulo 5. En Pedro lo va a llamar mi hijo amado. ¿Ya? Miren Pedro capítulo 5. Observen conmigo el versículo 13. A ver, vamos a leer qué nos dice acerca de este personaje. Leamos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Volvamos a leer. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ¿quién? ¿Y a quién menciona Pedro? Marcos, ¿y cómo lo llama él? Mi hijo, os saludan. Así que parece ser que fue hijo espiritual del apóstol Pedro. Ahora observen los privilegios que él tuvo. En la Biblia podemos rescatar varias cosas. Miren Hechos capítulo 12. Observen otro calificativo, el versículo 25. Retrocedan a Hechos capítulo 12, o vamos a Hechos capítulo 12. Miren conmigo los versículos 25. Por ejemplo, vamos a leer todos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron ¿a dónde? Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos. En la Biblia, él tuvo un privilegio que nadie más tuvo. Yo personalmente lo considero así. ¿Saben por qué? Porque se puso bajo las órdenes de dos personas muy reconocidas en el comienzo de la iglesia, que era Bernabé y Saulo, o el apóstol Pablo, para que mejor lo entiendan. Este era un hombre que tuvo una oportunidad como ninguno. Tuvo la posibilidad de viajar, tuvo la posibilidad de ser considerado discípulo de hombres que eran umbrales en la construcción y edificación de la iglesia de Cristo. Dios usó a Bernabé, por un lado, y a Pedro, para poder comenzar lo que sería hoy el viaje a las misiones, fuera de Jerusalén. Y como ayudante ellos van a llevar ¿a quién? A Juan Marcos. A lo mejor, por ser sobrino de Bernabé, esto nos hace ser mucho más fácil por qué lo llevó, ¿cierto? Quizás entre ellos dos dijeron, bueno, este muchacho si nos acompaña va a aprender en el viaje. Quizás sea parte de discipularlo. Quizás sea parte para que él experimente cómo Dios va a obrar y él va a ver todas estas cosas. Así que tenemos que dejar eso claro porque Juan Marcos era una persona muy considerada en la Biblia. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 13, miren el capítulo 13, observen el versículo 5, observen por qué lo llevaron a él. A ver, lean conmigo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde? De los judíos. Tenían también a Juan, ¿de quién? Él es Juan Marcos. ¿Para qué fue llevado Juan Marcos, hermanos? Para ayudar. La palabra ayudante me llamó mucho la atención. Es la traducción de la palabra griega que quiere decir subalterno. Es un orden militar. Es una persona que por lo general es usada para describir, ¿ya?, los galeopes. ¿Quiénes eran los galeopes? Antes en la antigüedad habían barcos que no existía el motor hoy en día. Entonces el motor era humano y eran personas que debajo del barco, ellos remaban, eran los remeros. Eran personas que no estaban delante de. Eran personas que a veces eran ignoradas, estaban bajo la cubierta, donde a veces el sol ni les daba. Es decir, era una persona que estaba fuera de la vista de todos. Juan Marcos fue llevado para esto, para ser un ayudante no a la vista de las personas en lo público, sino fue un hombre privado en realidad. Y esto es lo que sabemos de él. El cuadro es de una persona humilde y sin nada notorio, pero hacía una labor importante. Algunos consideran que él preparaba los viajes y todo lo que se incluía en ese viaje para Saulo y para Bernabé. Así que en términos espirituales podríamos decir
que era Juan Marcos, un hombre interno, un discípulo, un compañero para ayudar y aprender en estos viajes. Ahora, un hombre llamado Paul Rix escribió imaginando cómo iba a ser ese primer viaje misionero. Él dice que probablemente Juan Marcos no podía dormir en la noche. Él dice que por lo menos, al pensar todas esas caras nuevas en los viajes que él iba a ir, al quizás experimentar todos esos nuevos lugares, todas esas nuevas situaciones, y con el deseo de pronto volver a casa y contarle a todos cómo Dios lo había usado. Así que Paul Rix escribe toda esta aventura. Ahora, hermanos, la verdad es que en la vida cristiana hoy es así. Cuando nosotros hemos hecho viajes misioneros, tú puedes ver la emoción de muchas personas que van a viajar por primera vez, ¿cierto? Y entonces están con la expectativa de ver cómo será. Pero cómo será la gente, la comida, cómo será lo que Dios nos va a enseñar del otro lado. Y toda persona que se ha enrumbado en las misiones, hermano, tiene esta expectativa. Pero esto nos lleva al segundo punto, porque algo en este viaje va a suceder que nos llama la atención. Y esto nos lleva al punto del retroceso que él tuvo. Miren conmigo Hechos capítulo 13, el versículo 13. Ellos viajan juntos. Y miren Hechos capítulo 13, el versículo 13, por favor. Leamos todos. Habiendo zapado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron ¿a quién? ¿A dónde? A Perge de Panfilia. Pero Juan, o sea Juan Marcos, apartándose de ellos, ¿qué pasó? Volvió a Jerusalén. Así de repente, hermanos, todo estaba bonito, había una emoción de por medio, pero de repente, ¿qué hizo Juan Marcos? Se apartó. ¿Qué hizo Juan Marcos? Regresó. ¿Qué hizo Juan Marcos? Abandonó el viaje misionero. Simplemente se volvió a casa. Ahora, uno puede imaginarse cómo fue eso. Quizás el hombre se dio cuenta que al pasar los días las cosas en el viaje no era como él pensó. Quizás vio, no sé, problemas donde él dijo, las cosas no parecen ser como cuando salí de viaje. Quizás algo tornó en su vida donde él se preguntó, simplemente ya no puedo continuar. Pero la pregunta quizás que él se habrá hecho es, ¿y ahora cómo le digo a Pablo y a Bernabé? ¿Cómo se los comunico que ya no puedo continuar? Y como nosotros sabemos siempre, hermanos, cuando este problema sucedió, el diablo se entremetió y metió su cuchara para ayudarlo, ¿cierto? Para ayudarlo a abandonar. Y nosotros sabemos que el diablo es muy experto en hacer desertar a personas de las cosas de Dios. Quizás en su mente hubo, vamos hombre, regrésate. ¿Sabes? Ya has hecho lo suficiente. Ya hiciste tu parte. Comenzaste bien, te entusiasmaste, pero ya hiciste mucho. ¿Por qué no simplemente tiras la toalla y abandonas este viaje? Total, ya ganaste experiencia, ¿cierto? Total, quizás en tu casa papá y mamá pueden estar necesitándote. Yo me imagino al Satanás hablándole, quizás solamente puedes regresar a Jerusalén y congregarte en la iglesia solo los domingos. ¿Entienden eso? Vamos, hombre, tienes que dejar las cosas de Dios. No estás hecho para esto. Mira a Pablo y mira a Bernabé. Tú no eres como ellos. Yo me imagino a Satanás susurrando al oído de Juan Marcos. Me imagino tratando de convencerlo para que él deserte de las cosas que Dios ya lo había estado usando. Y hermanos, así es con muchos de nosotros. Satanás habla muy bien al corazón de nosotros. ¿Y saben lo que nos hace hacer? Desertar de las cosas de Dios. Estamos comenzando este nuevo año, ya casi la mitad estamos de lo que es el primer mes del 2016. Quizás comenzando este año hemos planteado muchas cosas y planes para Dios. Y dentro de ellas, algunos ya estamos desanimados. Algunos ya parecemos consejeros de campamento, ¿no? Ya no quieren continuar. Ya quieren que sea sábado, ya que se vayan los mocosos, dicen, ¿no? Comenzamos bien, tú tenías que ver las fotos, ¿ah? Todos comenzaron alegres y después ya lo que queda del consejero se vio, ¿no? Pero ha sido un lindo tiempo y falta todavía 3 semanas, ¿no? Pero yo me imagino a Juan Marcos de esta manera. Ahora, para poder aclarar algunas cosas, la pregunta sería en esta mañana, ¿por qué renunció él? Para examinar su vida, la pregunta sería, ¿qué hizo que él desistiera? ¿Por qué abandonó tan grande oportunidad? ¿Por qué se dio por vencido? Y eso nos lleva a una pregunta personal. ¿Por qué entre nosotros, Iglesia La Roca, por qué entre nosotros como cristianos renunciaríamos después de haber empezado a servir al Señor?
¿Por qué entre nosotros también tenemos la misma tentación que tuvo Juan Marcos y simplemente decidimos decir hasta acá nomás? ¿Qué hizo que él desertara? ¿Qué hizo que este joven se alejara al parecer ser tan grande oportunidad? Quiero decir que estar bajo Pablo y Bernabé no era cualquier cosa. ¿Entienden eso? Pero ¿qué hizo? ¿Qué motivó que él pudiera abandonar? La Biblia nos dice algunos indicios. Y vamos a verlo en el libro de los Hechos. Algunas cosas que podríamos considerar por qué abandonó él, que tienen que ver hoy en día con nosotros también. En primer lugar, porque es cuestión de convicción de llamado. Miren conmigo Hechos capítulo 13, retrocedan al versículo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos. ¿Qué dice el versículo 13 en adelante? O capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Qué había? Profetas, maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Saulo. Miren el versículo 2, ministrando, o sea, sirviendo estos ¿a quién? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, observa eso, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, para la obra que los he ¿qué? Llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que sucedió? Miren el versículo 4. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, decidieron ¿a dónde? A Seleucia, y de allí navegaron ¿a dónde? A Chipre. Y ellos, dice el versículo siguiente, predicaban la palabra de Dios. Hermanos, ¿a quiénes llamó el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. A Bernabé y al apóstol Pablo. Pero nada se dice que este hombre fue llamado. ¿Entiendes eso? Simplemente acompañó. Hermanos, la verdad es que la vida cristiana para servirle a Dios, sea misiones, sea en la escuela dominical, sea con jóvenes, sea con reunión de damas, en la vida para servir a Cristo, tiene que ver con el llamado. ¿Tú sabes por qué mucha gente deja las cosas de Dios? Porque simplemente no han sido llamados. Gente está por un momento sirviendo a Dios y después no quieren saber nada de Él. Simplemente dicen y consideran y evalúan en una balanza que tienen otras prioridades. ¿Sabes por qué? Porque no es una persona llamada. Para servir a Dios es cuestión de estar convencidos plenamente que el Dios Todopoderoso nos está llamando a hacerlo. Y hoy en día, mucha gente, hermanos, se ha involucrado en la obra de Dios, pero son como estrellas fugaces, solo son por un momento nada más. O solo son personas que condicionan a Dios y dicen, Dios, yo te voy a servir solo si me das esto. Otras personas limitan a Dios y dicen, Dios, yo te voy a servir solo en esta área, no más, no me exijas más. Y hay personas que en el tiempo del Señor Jesús hicieron lo mismo. Siguieron a Dios solo hasta un momento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque servir a Dios, seguirle a Él, es cuestión de llamado. Hoy en día podemos ver multitudes en seminarios que comienzan. Yo fui uno de esos, tuve esa experiencia cuando comencé a estudiar en el seminario hace años allá en Argentina, me acuerdo, de mi promoción éramos 287 personas. De mi promoción nada más. Y todos decían haber escuchado la voz de Dios para seguirle. ¿Tú sabes cuánto acabamos? 102, 108 me parece que fueron. Y todos los demás, avanzando hasta la mitad del primer año, simplemente se volvieron atrás. Algunos por problemas familiares. Otros por problemas económicos, otros porque simplemente vieron, no me conviene, es muy duro, mucha exigencia, dijeron. Y ¿saben qué, hermanos? La verdad es que yo personalmente he conocido en estos largos 15 años en la vida cristiana, mucha gente que deserta en los caminos de Dios. Gente que al parecer usan que Dios les ha llamado, pero no continúan. Y probablemente esto es lo que pasó con Juan Marcos. Simplemente se dio cuenta de que él no había sido llamado y se dio vuelta atrás. Para él la canción "He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás" no era familiar en este tiempo, ¿entiendes? Simplemente miró y consideró y se fue atrás. No dijo el Señor Jesús, ninguno que pone su mano en el arado. ¿Y qué hace? Mira atrás. ¿Qué dice que el Señor Jesús es apto para el reino? Ninguno. A veces seguir a Dios es difícil porque necesitamos saber de todo corazón que Dios nos ha llamado. Yo me acuerdo para salir al ministerio, el pastor Juan, me acuerdo, me la hizo tan difícil en ese tiempo en mi soltería. Yo tenía todo el tiempo para seguirle. Pero en ese tiempo el pastor me decía, no, ¿qué vas a hacer?
dedícate a otra cosa, me decía. Y a otros chicos le decía, ¿no quieren ir a estudiar, muchachos? Y yo me quedaba mirando, ya que este moreno se la agarró conmigo, decía, ¿no? Y claro, y me decía, mira, ¿sabes qué? Allá atrás al fondo hay arena, vamos a levantarla. Y yo le dije, pastor, yo creo que Dios me está llamando a servir a Dios. Mira, la verdad, ¿de qué vas a vivir? Me dijo. El pastor, ¿ah? Y una vez me acuerdo, me metió en la cuna y me ponía videos de misioneros que habían sufrido por la obra de Dios. Y me decía, ¿todavía quieres seguir a Dios? Me decía, dedícate a otra cosa, muchacho, estás perdiendo el tiempo, me decía. 7 años después, yo fui a su oficina y le dije, pastor, ¿por qué no pruebas a los chicos 10% de lo que me probaste a mí nomás? Me gustaría que lo hagas. ¿Por qué lo hiciste así? Y él me dijo, yo quería convicción en ti, de que Dios te está llamando, no hombres, no hombres. Yo no quiero emoción, para emoción hay muchos. Y muchos se emocionan, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, le dijo uno a Jesús. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, sígueme. ¿Y qué le dijo? Pero déjame que primero me despida de mi Padre que está en casa. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No son excusas muy comunes hoy en día para servir a Dios? Mi familia, mi trabajo. En una oportunidad Jesús contó una parábola donde es muy graciosa. El Señor tenía pasta para hacer bromas, ¿eh? Y medio irónico a veces eran los mensajes. Pero quería buscar algo de las personas. Y en una de las parábolas dijo que había un rey que había convidado a muchos a la mesa, a su banquete. Y justo en ese momento algunos dijeron, es que lo que pasa es que me he comprado bueyes y recién lo voy a probar. Medio raro, ¿no? Alguien compra y después prueba. Otro dijo, es que recién me acabo de casar. Mi año sabático, decía. Otro decía, no, lo que pasa, señores, que en mi casa hay problemas. Y son las mismas excusas que hoy la gente pone para dar todo el 100% a Cristo. Son muy buenas excusas, son buenas, hermanos, pero la verdad que para el reino de Dios son a veces sin importancia. Simplemente es cambio de prioridades, porque a veces no hay una convicción de que Dios nos está llamando a la obra de Dios. Y probablemente esto es lo que sucedió con Juan Marcos. Me acuerdo que en ese tiempo el pastor me dijo, si te vas a involucrar en la obra de Dios, tienes que saber que Dios te está llamando, porque cuando las cosas se pongan duras, una vez que empieces, lo primero que vas a querer hacer es renunciar, me dijo. ¿No es así con nosotros, hermanos, hoy en día? ¿Cuál es la primera tentación cuando servimos a Dios y las cosas no salen como esperamos? ¿No es acaso hasta acá nomás? Es lo mismo que Juan Marcos. Este fue el problema que él atravesó. Así que, ¿alguno de ustedes esto lo sabe por experiencia personal? Te voy a ser sincero, muchas veces he renunciado al ministerio en mi corazón, hermanos. A veces los lunes, no sé por qué, desánimo, cansancio, no lo sé. De verdad. Nunca lo he hecho abiertamente, pero en mi corazón he tenido tantas veces las ganas de abandonar. No sé si esto te identifica a ti o alguien ha pasado la misma experiencia, creo que sí. Estamos entre nosotros con personas que tenemos esa tentación. Y eso nos lleva a una segunda razón. ¿Por qué Juan Marcos renunció? Por la crisis. ¿Cómo sabemos? Porque miren Hechos 13, el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, ¿de dónde zarpó? De Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? Este es un lugar importante. Y de Perge, ¿a dónde se fueron? A Panfilia. Medio raro este nombre, no era panadería ya. A Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Desde dónde abandonó Juan Marcos? Desde Panfilia. Este lugar tiene que ser muy bien considerado por nosotros, porque Pablo tomó muy en serio el viaje, ¿eh? Bernabé también, pero Panfilia es un punto muy clave. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí para adelante son las costas de los gentiles, es decir, donde el mundo no es cristiano, donde el mundo no era judío. A partir de allí uno podía ver que la influencia de la cultura era diferente, en la manera de hablar, en la comida. La influencia de la cultura era más dura. ¿Por qué? Porque uno podía tener evidencia desde Panfilia, gente inmoral, crímenes, homicidios, de los cuales Pablo va a escribir en muchas de sus cartas, incluso en los Corintios les va a decir que los homicidios, los secuestradores no heredan el reino de Dios. Toda esa clase de personas habían en ese tiempo, no solo en nuestros tiempos. Y parece ser que Juan Marcos, al mirar la crisis, simplemente miró y se volvió para atrás. Hermanos, así es en la obra de Dios hoy en día. Mucha gente se involucra en servir a Dios hasta que vienen los problemas,
hasta que sucede crisis en el hogar, hasta que de repente hay problemas familiares, hasta que de repente el dinero no alcanza. Gente quiere seguir a Dios solo hasta un punto, y cuando las cosas se ponen calientes, simplemente la tentación es tirarse para atrás. He visto por años también este problema, hermanos. He visto hasta pastores dejar la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque las iglesias empezaron a hacer cosas duras contra ellos. Y he visto hasta iglesias partirse en dos, y los siervos de Dios hacer cosas seculares y ya no involucrarse en las cosas sagradas de Dios, porque las cosas se pusieron duras. Las crisis a veces nos hacen abandonar. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en el desierto? No tuvieron agua y ¿qué empezaron a decir? ¿Volvamos a dónde? A Egipto. No tenían qué comer y ¿qué dijeron? ¿Volvamos a dónde? A Egipto. Las cosas no sucedían como ellos querían. Empezaron a tener problemas y dijeron simplemente volvámonos a Egipto, de donde salimos. Y yo creo que entre el pueblo de Dios hoy en día hay mucho Egipto en nosotros. Hay mucho Egipto no físico, pero sí espiritual. Algunos miramos la obra de Dios y avanzamos y hemos experimentado las cosas de Dios. Y cuando tenemos un problema en casa, simplemente decimos, desde que conocí a Cristo y quiero servirle, involucrarme, de repente mi esposo, mis padres, mis hermanos se han vuelto en contra mía. Jesucristo dijo que los primeros enemigos serían los de su casa. Otros de repente están avanzando bien en la obra de Dios y ven que no hay nada bueno de provecho que sacar. Porque hay mucha gente que se involucra por ¿qué me van a dar a mí? O de repente ven a otros que están progresando en la obra de Dios y ellos ya simplemente dicen, ya no quiero estar. De repente el problema de celo, envidia, porque otros son promovidos a un puesto mayor. Y en la obra de Dios, cuando hay problemas, hermanos, la primera tentación también es abandonar. Y acá desde Panfilia probablemente Juan Marcos miró todos los problemas que venían y dijo, hasta acá nomás. Hasta acá nomás, alistó sus maletas y simplemente regresó a casa. Y quizás no consideró todos estos problemas. Por eso Jesucristo un día dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso Jesucristo dijo que Él no tenía ni nada para ofrecer de una manera terrenal. Pero hay algo que debemos entender de todo esto, hermanos. Las crisis no son oportunidades para abandonar. Las crisis no deben llevarnos a decir hasta acá nomás. Pablo escribe en 2 Corintios algo muy interesante. Él dice, he sufrido naufragios de los judíos, 40 azotes menos uno, muchas veces. En una oportunidad agarraron al apóstol Pablo y lo arrastraron medio muerto y los discípulos lo miraron y dijeron, este está muerto ya. Y dice que Pablo se levantó, se sacudió los vestidos y volvió a entrar a predicar. Medio masoquista era Pablo, ¿no? Pero era cuestión de llamado. Las crisis no lo hicieron abandonar. A veces Pablo dice, he quedado solo. A veces dice él, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Dice a veces atribulados pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Es decir, y por todo, sobre mí se agolpa la carga de las iglesias, dice. Y los problemas a veces, hermanos, nos quieren hacer desistir de lo que hemos trazado para Dios. Iglesia La Roca, prepárate para este 2016. Prepara tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque los problemas son inevitables. Los problemas tarde o temprano van a venir. La crisis tarde o temprano, si tú has entrado a la vida cristiana y piensas que todo color de rosa, hermanos, y piensas que servir a Dios es solo viaje, porque he conocido cuántas personas que solo se quieren involucrar por un viaje, vienen a la iglesia solo para ver qué pueden sacar, mira qué novedoso. Eso no es en sí. Y cuando vengan los problemas se van a abandonar dentro de lo que Dios les ha llamado a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos venido a la vida cristiana con una expectativa equivocada. Y probablemente este problema sucedió en Juan Marcos. Jesucristo tuvo multitudes que le seguían, porque les dio de comer nada más. Hasta que Él se volvió a ellos, más de 5,000 que había dado de comer, y les dijo, ustedes me siguen solo por la comida que os dé, la terrenal. Síganme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, la cual es su carne y su sangre, dijo. Y cuando miraron eso dijeron, no nos conviene. Dice, desde entonces, dice Juan 6, ya no andaban con Él. Más de 5,000 personas le abandonaron, incluyendo esposos, hijos. Y solo se quedó con los dos y miró a los dos y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Porque las cosas se pusieron duras. Antes que Jesús fuera a la cruz, Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a permitir que esto te suceda? Y los discípulos estaban ahí, parecía que necesitaban pañal, ¿no? Estaban asustados, de verdad. ¿Y Jesús cómo terminó en la cruz, hermano? Solo.
Los discípulos huyeron por el miedo porque las cosas se pusieron calientes. Y acá, en la vida cristiana, también podemos ver que servir a Dios se ponen calientes las cosas. Hermanos, tenemos que entrar a la vida cristiana con esta idea. Yo creo que la mejor forma de reclutar a las personas para servir a Dios no es decirle lo bonito solamente, sino decirle el costo que implica servir al Dios todopoderoso en la Biblia. Es cuestión de sacrificio, es cuestión de crisis. Pero hay una tercera suposición que podremos tener por los cambios. Esto es importante porque miren conmigo Hechos 12. Miren el versículo 25 que acabamos de leer hace un momento. A ver, ¿cómo empieza Hechos 12, 25? ¿Qué dice ahí? Bernabé y Saulo. Otra vez, ¿qué se dice? Bernabé y Saulo. Miren cómo comienza el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿A quién se menciona primero? Bernabé. Salten al versículo 2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿apartarme a quién? A Bernabé y aquí más, a Saulo. Miren el versículo 7. Que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿A quién se menciona primero? Pero hasta el capítulo 13, a partir del capítulo 15, ¿tú sabes a quién se menciona primero? A Pablo. Aquí hubo un cambio de liderazgo, ¿cierto? Parece ser que al principio el que tenía las riendas de la obra de Dios fue Bernabé. Era la persona que estaba delante y Pablo estaba ahí, pero el que lideraba, para que lo entiendas, era Bernabé. Pero después en el versículo 13, miren, y habiendo zarpado de Pafos, y ahora ¿quién se menciona? Pablo. Ya la cosa cambió, se invirtió el liderazgo. Hermanos, ¿saben por qué mucha gente hoy en día puede abandonar la obra de Dios? Por cambios en el liderazgo. Por cambios. Dar cuenta ahora a este hombre que han puesto como líder. Él es muy exigente. Pablo era más exigente que Bernabé. Es más, Bernabé, ¿saben qué significa? Hijo de consolación. Su carácter era diferente. Estar bajo las órdenes de Bernabé era muy diferente a estar bajo las órdenes del apóstol Pablo. Pablo era un hombre directo y exigente. Así que a veces cuando miramos qué líder me va, no, él no me conviene. Yo he visto muchos jóvenes que cuando tienen planes en la vida cristiana y un líder les llama la atención, buscan otro consejero. ¿Saben por qué? Otras iglesias. ¿Saben por qué? Porque no les conviene la exigencia del líder, los principios que se trazan. Ahora, nuestra iglesia está lleno de líderes así, hermanos. Hombres que te exigen en la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Pero también hay iglesias donde los líderes son muy mundanos. ¿Entiendes eso? Y tiene cantidad de personas liberales. Personas que permiten el pecado, convivencia entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque el liderazgo no les dice nada. Llevan su relación de noviazgo como el mundo. Y gente, jóvenes están reunidos en cantidades. ¿Sabes por qué? Porque las personas no queremos a alguien exigente encima de nosotros. Porque por naturaleza somos rebeldes. Y entonces van cambiando de iglesia en iglesia a ver qué liderazgo les conviene. Y acá el cambio parece ser que afectó a Bernabé. Y dijo, dar cuentas al apóstol Pablo, creo que no. Parece ser que este es un problema para hacernos desistir de la obra de Dios. Ahora tú dices, ¿esto será bíblico en otro pasaje? Sí, cuando el profeta Elías dejó, y dice la Biblia que Dios se lo arrebató, los profetas que le seguían hasta el Jordán, se acercaron a Eliseo y ¿saben lo que sucedió? Le dijeron, ¿dónde está Elías? Por 3 días buscaron a Elías, dejando buscar a Elías. No querían que Eliseo los lidere. Y dice la Biblia, y porfiando ellos más, Eliseo le dijo, bueno, vayan, y ya no lo encontraron. Les costó aceptar el liderazgo que tenían ahora nuevo. ¿Te acuerdas de Josué? ¿Sabes por qué Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente? Porque liderar a todo un pueblo rebelde como fue el pueblo de Israel era duro. Y encima Moisés fue una gran sombra para Josué. Por eso le dijo, ahora mi siervo ha muerto, ahora tú levántate. Y lidera. Pablo, conociendo esto, en el mundo cristiano le dijo a Timoteo, porque era muy joven, le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque va a ser duro. En la iglesia a veces mucha gente no acepta el liderazgo de uno o el otro y están buscando consejos que se puedan acomodar a ellos o para justificarse. Es así. Y a veces vamos desertando de la obra de Dios
donde la exigencia es muy dura del liderazgo. Y esto sucede muy a menudo, hermanos. Gente renuncia por el cambio de liderazgo, porque a veces los cambios nos sacan de nuestra zona de comodidad. Este año el pastor anunciaba, vamos a hacer varios cambios. ¿Y saben qué vamos a tender, hermanos? A renunciar. Y a decir hasta acá nomás, ya no dar todo el 100%, ya no involucrarme tanto. ¿Sabes por qué? Porque cuestan los cambios. Si no, mira, espérate, ahora que va a haber un cambio presidencial. La gente no quiere cambio. Dicen, prefieren, ¿se acuerdan el dicho, no? Malo, conocido, ¿ves? No le gusta, no nos gusta el cambio. Es interesante hoy en día que la gente está muy cómoda en su lugar. Así que probablemente estos fueron los indicios por qué él retrocedió. Y así es igual con nosotros, hermano. Creo que esto nos amenaza hoy en día. Y tarde o temprano en nuestra iglesia van a haber cambios, hermanos. Y gracias a Dios que en la iglesia haya cambios para mejorar. Es interesante ver todo esto. Pero vamos al tercer punto, a lo que nos interesa, la restauración de Juan Marcos. Miren Hechos capítulo 15, por favor. Observen Hechos capítulo 15. Este es un pasaje muy interesante. Dios simplemente no se va a dar por vencido con él cuando renunció. Miren conmigo Hechos capítulo 15. Observen el versículo 36. Vamos a leer en adelante, hasta el versículo 41. Dice así. Lean conmigo, por favor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar ¿a quién? A los hermanos por todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? El que tenía por sobrenombre, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había ¿qué? Desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a dónde? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a ver por qué o cómo es que Dios decide restaurar a Juan Marcos. Dios va a disciplinar a Juan Marcos, aunque no lo crean. Desde el capítulo 13 al capítulo 15 van a pasar 2 años, hermanos. 2 años en que Juan Marcos estuvo lejos de Dios. ¿Y saben lo que sucedió en este pasaje? Va a ser disciplinado por Dios. Pablo simplemente le dijo a Bernabé, ni en broma, a ese no lo llevamos. Ya se rajó una vez, ya nos abandonó en el momento que menos esperábamos, en el primer viaje. Se va a volver a rajar, no voy a permitir que eso pase por segunda vez. ¿Entiendes eso? Así que empezaron a discutir entre ellos. Y Dios va a disciplinarlo con la desconfianza del apóstol Pablo. Hermanos, ¿saben qué usa Dios hoy en día para disciplinar a una persona? Si quiere, cuando ha renunciado, cuando ha hecho las cosas contrarias a las que se les pide, quita desconfianza del liderazgo. Eso es lo que yo he visto por muchos años. El liderazgo ya no le confía muchas cosas. Gente está muy limitada. Y Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Fieles, la palabra significa confiables, leales. Cuesta hoy en día hacer una convocatoria y pasar slash sobre personas que son leales. La mayoría, cuando los pastores empiezan a hacer cosas que a la gente no le agrada, ¿sabes lo que sucede? Empezamos a criticar, empezamos a murmurar. Cuando de repente hoy en día las cosas no son como esperamos, hacemos lo que hizo Juan Marcos, simplemente abandonamos todo, dejamos todo. Y Dios tiene que disciplinarnos a veces. He visto a veces en la vida cristiana gente que no ha sido leal, no ha sido fiel. ¿Y saben lo que ha hecho? Ha quitado Dios la confianza del liderazgo sobre él. Y después han dicho, pero ya no me confían cosas. Y se van dando cuenta de que han perdido grandes privilegios. Y tú dices, ¿Dios quería destruir a este hombre? No, no lo quería hacer. Estaba ablandando su corazón. Eso es otra cosa. A veces he visto jóvenes donde pierden la confianza de papá y mamá. Sí, lo he visto. Y a veces es necesario para que sepan y valoren aquello que Dios les ha dado, muchachos. He visto jóvenes que se han involucrado, después los líderes ya no confían. ¿Saben por qué? No, y dicen, no me considera. No, no es eso. Sino que tienes que llegar a un punto de ser una persona confiable. Confiable. Dios honra a los que le honran. Y Dios te va a dar gracia delante de un líder si haces las cosas bien. ¿No dice Pablo en Romanos eso? Haz lo bueno delante de una autoridad y recibirás ¿qué cosa? Alabanza. Pero si haces lo contrario, entonces teme, porque no en vano lleva la espada. Y está hablando de una autoridad secular.
Y a veces nosotros necesitamos atravesar periodos así. Periodos donde la gente, cuando estamos lejos de Dios, la gente ya no nos confía cosas. Donde ya no nos confía un ministerio, ya no nos confía un discípulo. Ya incluso estén pensando, ¿qué estará haciendo esta persona? Dios obra así. En la Escritura hay muchos personajes que atravesaron tiempos así. ¿Te acuerdas los hermanos de José? Cuando José estaba en Egipto, le dijo, traigan a Benjamín. ¿Qué dijeron ellos? Nuestro padre se muere. ¿Por qué? Teme que le vuelva a pasar a su otro hijo, a Benjamín, lo mismo que le pasó a su hermano José. No confiaba el padre en ellos. Y esto torturaba a los hermanos. Y esto sucede a menudo. Cuando una persona no es fiel, como Juan Marcos quitó el liderazgo y Dios iba ablandando el corazón a través de esto. Pero fue disciplinado también por el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Si tú fueras, hermano, si tú fueras Juan Marcos y ves que dos grandes líderes, esto es asombroso, dos hombres consagrados, dos grandes hombres en la obra de Dios pelean, ¿no te hace eso pensar? Esto no hubiera sucedido si no fuera por mi culpa. Y a veces Dios tiene que poner en desacuerdo cosas. ¿Saben por qué? Para trabajar en nuestro corazón y hacernos ver la seriedad de las cosas que hemos abandonado. La seriedad con la cual hemos o deberíamos tomar las cosas de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, somos disciplinados por Dios así. A lo mejor usted, hermano o hermana, está pasando por un periodo así, donde el líder ya no confía, donde de repente hay hasta desacuerdos entre el liderazgo por causa de uno o de otro. Esto también es muy común hoy en día. Pero también fue disciplinado por la compasión de Bernabé. Miren el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Miren qué más dice ahí. Y Bernabé tomando ¿a dónde? ¿A quién? Navegó a Chipre. ¿Quién tomó a Juan Marcos? Bernabé. Bernabé simplemente, yo me puedo imaginar, puso su brazo bajo el hombro de él y le dijo, tú ven conmigo. Tú ven conmigo. ¿Sabes cuántos años van a pasar, hermanos, para que él trabaje en la vida de su sobrino que tenía un corazón desertor? Por lo menos 9 a 10 años. 9 a 10 años hasta que se vuelve a oír de Juan Marcos. Y esto es importante notar en la Biblia, porque yo creo que hay personas que son dedicadas a la restauración. Y gracias a Dios, porque hay personas así. Gracias a Dios que hay personas que se dedican a poder restaurar la vida de aquellos que han desertado. La Biblia dice acá que lo tomó. La palabra tomó es la misma que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Y yo creo que a veces somos así, ¿no? Dios nos dice, ¿cuántas veces quise restaurarte a través de alguien? Envié personas, pero tú no quisiste. No quisiste. Y esto es algo que podemos notar en la Biblia. Pero por último, fue disciplinado por la no consideración de los hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 40. Y Pablo escogiendo ¿a quién? Salió, ¿y qué se menciona después? Encomendado ¿por quién? A la gracia del Señor. ¿Se menciona que Bernabé fue encomendado, hermanos? No. ¿Saben cómo continuó Pablo el viaje? Con la aprobación de una iglesia. Yo personalmente no creo en misioneros que son independientes de una iglesia. Lo dejo bien claro, hermanos. Nunca lo veo en la Biblia. Si son misioneros, tienen que tener la aprobación de su iglesia para hacer lo que hacen. Acá veo a Pablo, que fue encomendado por los hermanos, porque los hermanos, al ver a Bernabé junto con su sobrino desertor, dijeron, a este no lo podemos encomendar. ¿Por qué? No es una persona con aprobación para la encomendación. Pero sí a Pablo y a Silas. Y a veces Dios usa esto, fue separado del grupo misionero. Si tú fueras Juan Marcos, ¿cómo te sentirías, hermano? Todo esto Dios usó para ablandar el corazón de un hombre que había regresado. Y nos lleva al último punto esto, porque la historia no acaba acá, hermanos. Tenemos que hablar del regreso de Juan Marcos. Algunos Juan Marcos podríamos decir, simplemente voy a huir de Dios, ¿cierto? ¿Alguna vez has tratado de huir de Dios cuando todo esto se ve? ¿Alguna vez has tratado de decir hasta acá nomás? Mira, hermano, la verdad, hay que ser necio para tratar de huir de Dios, ¿eh? Si Dios te está llamando a hacer algo, amigo y amiga, y tú no lo haces, prepárate para una vida de decepción.
porque Dios te va a alcanzar. Nadie se escapa de Dios. ¿Recuerdas al profeta Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y dónde se fue? A Tarsis. ¿Y qué hizo Dios? Levantó una gran tormenta, preparó un gran pez para traer de vuelta a su profeta rebelde. Si tú estás en esta condición en esta mañana, prepárate para una vida de miseria. Dios te va a alcanzar. Escuché un relato de un hombre que quería considerar su licencia de cazar, ¿no?, leones en la selva. Entonces el hombre decía, voy a sacar mi licencia, y le hicieron una pregunta dentro de un test. Y una de las preguntas era, usted tiene 3 minutos, usted está en su compañero en la selva y hay un león enjaulado. Tiene 3 minutos para saber qué debe hacer. Y el hombre respondió, me pondría mis zapatillas de lona, dijo. ¿Y sus zapatillas de lona qué? Dijo, sí, así como lo digo, me pondría mis zapatillas de lona. ¿Para qué? Para correr más rápido, le dijo. Y le dijo, pero señor, usted no puede correr más rápido que un león. Y el hombre le dijo, no tengo que correr más rápido que un león, solo tengo que correr más rápido que mi compañero. Interesante, ¿no? Bueno. Ahora, mucho más aterrador es tratar de huir de Dios. Y Dios va a alcanzar a este hombre, y esto nos lleva a su regreso. Miren conmigo los últimos pasajes, Filipenses o Filemón. Miren Filemón, por favor. Filemón, el versículo 23 y 24. ¿Dónde estará Filemón? Dicen. Está por ahí. Antes de Hebreos, hermanos. Filemón. ¿Y dónde está Hebreos, hermanos? Después de Tito. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Muy bien. Filemón 23 y 24. 15 años han pasado. Y digo esto porque la restauración no es de la noche a la mañana. Quiero que sepan eso, hermanos. Una restauración no es de la noche a la mañana. Pero miren cómo termina hablando de este hombre la Biblia. Filemón 23 y 24. No hay capítulo, por eso lo digo así. Miren el versículo 23. ¿Te saludan quién? Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. ¿Quién más aparece en la lista? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo llamó Pablo desde la cárcel en una carta de Filemón a Juan Marcos? Colaborador. Este desertor ahora era llamado, después de su restauración, colaborador. Miren conmigo Colosenses capítulo 4, por favor. Este es un versículo impresionante. Colosenses capítulo 4. Miren el versículo 10 en adelante. Colosenses 4, 10 y 11. Aquí aparece Juan Marcos. Colosenses 4, 10 y 11. Lean conmigo, por favor. Dice así. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. Perdón, el versículo 11. 10, perdón. Aristarco, mi compañero de ¿qué? Os saluda. Y aquí más aparece ahí. Marcos, ¿quién es este? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere vosotros, recibidle. Mira lo que Pablo dice de estos dos. A Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí, ¿qué dice ahí? Un consuelo. Mira la restauración de Dios. Al leer este versículo, dice ahora Pablo que dentro de este grupo, Juan Marcos ahora era un consuelo, ya no es una carga. Es interesante ver la transformación que Dios hace en alguien que era un fracasado antes. Miren el último versículo muy conocido. Pablo en su última carta, en el canto de cine, 2 de Timoteo capítulo 4. Antes de despedirse Pablo de esta vida, antes de morir, miren lo que dice 2 de Timoteo 4:11. Esto creo que sí lo saben la mayoría. 2 de Timoteo 4:11. ¿Qué dice ahí? Solo Lucas está conmigo. Toma ¿a quién? A Marcos. Tráele contigo. ¿Por qué, hermanos? Porque me es útil. ¿Útil para qué? Para el ministerio. 3 personajes. Un personaje diciendo 3 características de uno que había sido fracasado. Simplemente Dios no se da por vencido. Hermanos, si tú estás fuera de las cosas de Dios, prepárate, Dios te va a disciplinar para restaurarte, porque quiere volverte a ser un colaborador de Dios. Quiere que tú seas un consuelo útil para el ministerio. Dios por su gracia transformó a este hombre, un desertor. Ahora, yo te podría decir,
Dime los personajes del Nuevo Testamento. Algunos dirían Mateo, escribió el libro de Mateo. Pablo, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, tantas cartas que escribió él. Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, el Evangelio de Juan, Apocalipsis, Judas, la carta de Judas, Pedro, 1 y 2 de Pedro. Y tantos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es el segundo evangelio en la Biblia? ¿Sabes cuál es? Marcos, el Evangelio de Marcos. Dios reservó este ministerio final para uno que había abandonado la obra de Dios. Le dio el deleite de escribir el gran Evangelio de Marcos. Este es el mismo. Uno que fue un fracasado en el pasado, que fue restaurado por Dios, ahora era útil por la gracia de Dios al ministerio. A lo mejor está usted acá en esta mañana. Quizás estás aquí sentado y estás pasando por un proceso por el cual Dios te va a transformar. Dios está trayéndote de regreso a través de los problemas. Quizás está ablandando tu corazón. Quizás en este tiempo te has alejado de Dios. Y incluso puedes llamarte a sí mismo un fracaso en la vida cristiana, un desertor o un traidor. Porque Satanás es muy bueno en traer a nuestra mente frases así, que ya no servimos para nada. Pero la gracia de Dios trajo a este hombre y lo hizo un colaborador, un consuelo. Y al ver estos versículos, hermano, el corazón tiene que saltar. Al ver que Dios todavía tiene un plan para nosotros, su gracia puede hacernos regresar del error de nuestro camino. Pero en esta mañana tenemos que arrepentirnos y venir a Cristo, porque Él es el que puede arreglar tu vida. Yo no lo puedo hacer. Dios va a usar personas, pero la Biblia nos dice que Él puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar todas sus heridas. Amigo que nos visitas, quizás estás aquí y dices, mi vida es un desastre. Hace 15 años yo dije lo mismo, estuve a punto de quitarme la vida. Mi vida era un desastre. Hasta que el Evangelio de Dios iluminó mi corazón. Y por la gracia de Dios vi lo que Cristo puede hacer en un alma que se considera lo más bajo. Y lo que para el mundo no vale nada, Dios puede transformarlo. Y Dios se deleita en usar gente así. Que Satanás no estorbe tu mente de decir que no puedes servir a Dios. Sí lo puedes hacer. No todos están en la palestra. Pero podemos ser como Juan Marco, gente anónima, gente que detrás del telón colabora, es un consuelo, son útiles para el ministerio. Esta semana hemos visto cuánta gente que no está delante, pero son útiles para el ministerio. Hay hermanos así, gracias a Dios por el pueblo de Dios restaurado en la gracia de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a terminar en oración. Amigo que nos visitas, quizás digas, ¿podrá Dios perdonarme? Quizás digas, ¿mi vida puede ser útil hoy en día? ¿Alguien puede arreglar esto? Por supuesto que sí. Se llama Jesús. Si tú ves en la Biblia, todos los que le siguieron tenían una vida desastrosa. Pero Dios los transformó. Y los que creyeron en serio en el Hijo de Dios, su gracia los transformó. ¿Por qué en esta mañana no le entregas tu vida para el perdón de tus pecados al Hijo de Dios? Quizás alguno de ustedes está a punto de abandonar su hogar, desertar de su hogar. Otros a punto de decir no más al ministerio. Y tú, amigo que estás aquí, te das cuenta que tu vida no tiene valor. Ven a Cristo y Él le va a dar el valor eterno. Él murió por ti en la cruz. Él pagó tu y mi condena. Él se hizo hombre para morir y ser crucificado por amor a nosotros. Y en la cruz Él puede perdonarte, lavarte. Y gloria a Dios porque al tercer día se levantó de los muertos y hoy vive con poder. Y poder para transformar. ¿Por qué no entregas tu alma y tu vida al Hijo de Dios en esta mañana? ¿Por qué no oras y diles, Señor Jesús, en esta mañana veo que mi vida no tiene valor por mis pecados y que me ha separado de ti por mis malas decisiones? Pero en esta mañana te pido perdón, porque conozco que has muerto por mí en la cruz. Te entrego mi vida para el perdón de mis pecados. Lávame, transforma mi alma y mi eternidad. Quizás tú has orado así en esta mañana.
Quizás en esta mañana te arrepientes y por la gracia de Dios te puedo decir que Dios te ha perdonado. Y comienza un proceso de transformación. Me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que le dice perdón a Jesús, que viene voluntariamente al Hijo de Dios para ser perdonado? Levanta tu mano y baja. ¿Alguien oró así en esta mañana? ¿Hay alguien en esta mañana? Levanta tu mano donde estás ahí y bájala. Yo quiero terminar orando por ti. ¿Hay alguien así que oró para el perdón de sus pecados? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más que arregla su vida delante de Jesús? Gracias a Dios. Ya vi tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Iglesia La Roca. Muchos de nosotros no estamos sirviendo a Dios porque simplemente el mundo, otras prioridades nos han ganado. Tienes que saber que estamos en desobediencia si eso estamos haciendo. Muchos de ustedes ya han dejado de leer la Biblia, de venir a la iglesia, orar, de involucrarse en hacer algo para Dios. Se han conformado con lo que hacen, porque simplemente la exigencia es muy dura, porque simplemente no hay un llamado respondido por ti. Sería bueno arreglar con Dios. Dios puede usarte, quiere usarte, se deleita en hacerlo, pero espera que voluntariamente vengas a Él para ser útil, de gran consuelo y ser un gran colaborador para Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu gracia puede transformar gente que abandona. Gracias porque en la cruz encontramos libertad, restauración y cómo a través de Cristo nos vuelves otra vez al ministerio. Muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén.